Mientras Michelle esperaba en el quirófano a que la anestesia hiciera efecto, pensó que por fin iba a recuperar su vida. Estaba firmemente convencida de que cuando saliera del hospital volvería a casa con su marido perfecto y sus 8 hijos, y que todo volvería a la normalidad, a lo que siempre había sido, pero nada más lejos de la realidad. Lo que le esperaba a Michelle fueron unos días de dolor, analgésicos y ensoñaciones, para acabar muriendo pocos días después en unas circunstancias que solo se aclararían muchos años después. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de un hombre en apariencia perfecto, alto, guapo, inteligente, con una brillante carrera como médico, devoto miembro de la Iglesia mormona, felizmente casado y padre de 8 hijos, a quien sus hijas mayores acusan de haber acabado con su mujer. Y cuando por fin la policía comienza a investigar, se dan cuenta de que nada en la vida de este hombre, absolutamente nada, es lo que parece. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y recordaros que si os gusta mi canal os suscribáis, me deis un like, comentéis, compartáis, activéis la campanita y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí que sí, vamos con el caso. Nuestra historia comienza un miércoles 4 de abril del año 2007 en la localidad de Pleasant Grove, en Utah. Es ese día cuando Michelle McNeil, a la que todos conocen como Summer, vuelve a casa después de haberse sometido a una intervención de cirugía estética que había durado 9 horas. 9 horas en las que se había hecho un lifting, reconstruido la nariz, la barbilla, los pómulos, los párpados, bueno, se había hecho absolutamente de todo. Yo creo que cuando se mirara al espejo no se iba a reconocer ni ella misma. Bueno, el caso es que Michelle tenía en ese momento 50 años, había nacido el 15 de enero del año 1957 en Concord, California, y durante su infancia y su juventud, Michelle fue una chica muy popular. Además de tener unas buenísimas notas, era bastante buena tocando el violín y participaba en un montón de actividades deportivas. Además, fue animadora y reina del baile en su promoción e incluso llegó a ser Miss Concord en 1976. Pero como he dicho antes, Michelle además era una persona muy inteligente que tenía grandes ambiciones para ella misma. Incluso estuvo 6 meses de intercambio en Suiza en los que logró aprender algo de francés y un poco de alemán. Por si todo esto fuera poco, Michelle participaba con mucho entusiasmo en todas las actividades que organizaba la iglesia mormona a la que pertenecía. En una de ellas fue como a los 21 años conoció a Martin McNeil, un chico al que todos consideraban como muy serio, formal y responsable y del que se enamoró perdidamente. Fue un flechazo porque menos de 6 meses después ambos decidieron fugarse para casarse. Los padres de Sommer no estaban muy conformes con la relación, pero no tuvieron más remedio que tragar con el asunto, puesto que ya se habían casado. Sin embargo, ambos tenían un carácter completamente opuesto. Por lo visto, Martin era una persona muy expansiva, fanfarrona, de esta gente que le gusta presumir de todo lo que tiene, y sin embargo, Michelle era una persona callada, bastante retraída, tímida incluso. Pero bueno, el caso es que pasados 5 años ya habían tenido 4 hijos y parecía que el matrimonio era bastante feliz. Pasado un tiempo incluso se decidieron a adoptar de golpe 4 niños ucranianos, con lo cual finalmente acabaron teniendo 8 hijos. 8 hijos y una vida bastante holgada, puesto que Martin era un médico de reconocido prestigio que también tenía el título de abogado, aunque nunca ejerció como tal. Martin tenía una posición bastante privilegiada como médico e incluso el gobernador le ofreció trabajar como director médico en el Centro de Desarrollo del Estado de Utah, en American Fork. Y esto para él fue un logro importantísimo y con lo fanfarrón que era, ya se encargó de que se enteraran hasta en el último confín de la tierra. Muchos amigos de Michelle, sin embargo, les pasaba como a sus padres, que no estaban muy conformes con la relación y siempre le decían que ella merecía a alguien mejor, que este hombre era, en público por lo menos, un tipo bastante idiota.
Era un engreído, por lo visto. Sin embargo, tanto ella como sus hijos siempre defendieron que en público daba una cara, pero sin embargo, de puertas para adentro era una persona completamente distinta. Y habrá que creérselo cuando todos los hijos coinciden en ello. Sin embargo, todo esto cambia cuando Martin cumple 50 años y empieza a actuar de una forma bastante extraña también en casa. Por lo visto, el hombre no paraba de darse rayos uva, estaba que ríete tú de Trump, como estaba el señor de Moreno, y además, por lo visto, se obsesionó con estar en forma. Y dicen que estaba hablando contigo y de repente el hombre se ponía a hacer flexiones o a pegar saltitos, o bueno, que por lo visto era una cosa, era un esperpento de individuo. El caso es que él se obsesionó con su físico, pero también se obsesionó con el físico de su mujer, hasta tal punto que le dijo que es que ya no le resultaba atractiva físicamente y que tenía que hacer algo, que ya no se cuidaba como antes y que tenía que hacer algo para parecer más joven, para estar en línea con él. No sé si él pretendía también que ella se volviera una mamarracha y hablara dando saltitos, pero bueno, el caso es que le dijo esto. Como Michelle notaba que su marido estaba cada vez más alejado, decidió que le iba a hacer caso, pero que no sería inmediatamente, que sí, que vale, que se haría algunos retoques estéticos, pero que por favor esperaran al verano cuando todos estuvieran de vacaciones, tuvieran los niños en casa y pudieran cuidarla bien. Sin embargo, él le dijo que no, que ya tenía reservado un anestesista y espacio en el quirófano y que la operación podía hacerse en primavera. Michelle decidió aceptar porque además recientemente, gracias a la ayuda de su hija Alexis, había descubierto que Martin estaba teniendo una aventura, o ella creía que era una aventura, puesto que Alexis descubrió en los registros telefónicos que su marido se pasaba todo el día llamando por teléfono al mismo número. Y este número pertenecía a una tal Gypsy Gillian, todo con I, Gypsy Gillian, que era una estudiante de enfermería 20 años más joven que él. Tras la operación, Michelle estuvo una noche en el hospital, noche que Martin aprovechó para explicarle al médico que le había operado que estaba extremadamente preocupado porque su mujer era malísima aceptando el dolor y que le tenía que recetar muchísimos más analgésicos de los normales y de los habituales en este tipo de operaciones, primero porque le habían hecho una intervención muy larga con algunas cosas bastante dolorosas y segundo porque aunque le diera mucha medicación, él era médico e iba a ser perfectamente capaz de dosificarla. Él sabía cuándo, cuánto y cómo administrársela. Así que el cirujano decidió que sí, que le iba a dar toda la medicación que su marido le pedía. Cuando Michelle llegó a casa, quedó en manos de su hija Alexis, que fue la primera que empezó a darle cuidados. Sin embargo, su padre le dijo, mira, has estado en el hospital con ella, tienes que estar cansada, déjame que yo estoy más descansado que tú, así que esta noche, si quieres, me encargo yo de cuidarla. Cuando Alexis va a la habitación de su madre al día siguiente a ver cómo se encuentra, la encuentra completamente adormilada y como viviendo en una ensoñación. Y entonces empieza a preocuparse de que la medicación que le han dado o no sea la adecuada o le hayan dado una dosis excesiva. Y entonces le pregunta a su padre que qué ha hecho. Y su padre le dice que es posible que se haya pasado un poco con la medicación porque en un momento dado la madre vomitó y él pensó que había echado la medicación en el vómito y que entonces le decidió dar más y que será el motivo por el cual su madre se encontraba en ese estado. Así que Alexis le dice, bueno, mira, no te preocupes, déjalo, que veo que esto te está superando, ya me encargo yo de cuidar a mamá. Un día después parece que Michelle se recupera bastante y que está bastante más espabilada y es en ese momento cuando le dice a su hija que por favor le enseñe las pastillas, se las deje en las manos para que ella pueda reconocer y distinguir una de otra, puesto que tiene un antifaz que le tapa los ojos y entonces a simple vista no puede reconocerlas. A Alexis le extraña, pero ella dice que se queda más tranquila así. Pasan los días y durante una mañana que Alexis le está lavando el pelo a su madre, escucha como su madre se echa a llorar y le dice, por favor, Alexis, asegúrate de que si me pasa algo, el culpable no haya sido tu padre. Alexis en un primer momento se queda bastante en shock,
como no dando crédito a lo que le está diciendo su madre, le dice que por favor se lo repita. Y en ese momento Michelle, que parece que está bastante espabilada, se lo repite. Alexis, por favor, asegúrate de que si me pasa algo, que no haya sido tu padre. En ese momento Alexis se queda bastante preocupada, sobre todo teniendo en cuenta de que al día siguiente tiene que volver a la universidad. Estamos ya a 11 de abril del año 2007. Es en ese momento cuando, estando en la universidad, Alexis decide llamar a su madre para ver qué tal está, y quien coge el teléfono no es su madre, sino su padre, que le dice: tu madre no respira, le estoy haciendo un RCP, y le cuelga el teléfono. Unos momentos antes, Martin y su hija Aida acababan de llegar a casa después de que Martin hubiera recogido a la niña del colegio. Cuando llegan a casa, Martin le dice: anda, sube a la habitación a ver qué tal está tu madre. Y cuando la niña sube, baja corriendo las escaleras y empieza a gritarle a su padre que su madre está inconsciente en la bañera. Bueno, la niña tiene 6 años y no dice inconsciente, pero bueno, que se ha encontrado a su madre en la bañera y que no responde. Así que Martin sube corriendo a la habitación, coge el teléfono y llama al 911, el teléfono de emergencias en Estados Unidos. Informa de lo que está ocurriendo y la operadora que está al otro lado le dice que si está haciendo una RCP, y él le dice que sí. Le pregunta que si sabe cómo hacerla, él contesta que sí, que es médico, y cuelga el teléfono. Total, que la operadora vuelve a llamar porque necesita saber dónde está esa dirección, pero el hombre cuelga 3 veces el teléfono, así que la operadora pierde un tiempo valiosísimo intentando localizar la llamada, cosa que consigue unos minutos después, y manda a las emergencias y a la policía hasta el domicilio de los McNeil. Mientras llegan las ambulancias, Martin le pide a su hija Aida que por favor vaya corriendo a la casa de al lado y pida ayuda para sacar a Michelle de la bañera, porque él solo no puede con ella. Así que la niña va corriendo a la casa de al lado, llega la vecina, pero la vecina por lo visto no tiene fuerza suficiente, o eso dice Martin, y le pide que por favor vaya al marido. Todo esto, Michelle dentro de la bañera, y pide ayuda para sacarla, cosa que extraña un montón porque este hombre había estado haciendo ejercicio y estaba fuerte como el vinagre. No entiendo cómo no podía sacar a su mujer de la bañera, pero por lo visto así fue. Cuando llegan los médicos y el forense y la policía, no ven absolutamente nada anormal, piensan que ha sido un caso de muerte natural, teniendo en cuenta además que ahí estaba el médico, que estuvo hablando con el forense. Bueno, el caso es que a la mujer no se le hizo autopsia, no se le sacaron muestras de sangre para encontrar alguna sustancia que pudiera tener en el cuerpo, y la muerte se despachó como muerte natural en 2 párrafos y chimpún. En ese momento Alexis estaba a punto de llegar a casa y allí se encontró con su hermana Rachel, a la que le comentó lo que le había dicho su madre, y añadió aquello del número de teléfono sospechoso de una tal Gypsy Gillian Willis, también con I. Por lo visto, Gypsy y Martin se habían conocido chateando por internet, y por lo visto hubo una química instantánea entre los dos y se unieron porque, por lo visto, a Gypsy le pareció muy inteligente una pregunta sobre física cuántica que le hizo Martin. Gypsy sabía de física cuántica lo mismo que yo, o sea, absolutamente nada. Pero bueno, que a ella le pareció un hombre muy inteligente. En fin, el caso es que, como ella decía que no estaba buscando una relación seria, sino algo esporádico, no le importó absolutamente nada que Martin fuera un hombre, en sus propias palabras, felizmente casado y felizmente padre de 8 hijos, pero a ella eso le dio absolutamente igual. 2 días después de la muerte de Michelle, se la enterraron, se hizo un funeral y 3 días después Martin volvió a trabajar. Claro, con Martin trabajando, los mayores en la universidad, los pequeños estaban solos en casa, así que Martin necesitaba a alguien que cuidara de los niños mientras él estaba trabajando. Entonces decidió poner un anuncio para encontrar a alguien que trabajara de niñera en la casa, y sorpresa, sorpresa, solo hubo una candidata. Adivina cómo se llamaba. Sí,
Gypsy Gillian Willis fue la única candidata. Así que menos de un mes después de la muerte de Michelle, Gypsy ya estaba viviendo en la casa de los McNeil. Os podéis imaginar que Alexis, su hermana Rachel y todos los mayores que entendían un poco lo que estaba pasando pusieron el grito en el cielo. Pero al padre les dio absolutamente lo mismo, lo que dijeran sus hijos. Es más, les dijo, si no estáis de acuerdo, lo que tenéis que hacer es iros de casa. Yo no tengo ningún problema. Y Alexis incluso la amenazó con dejar de pagarle la universidad. Tanto Alexis como Rachel estaban absolutamente escandalizadas con lo que estaba haciendo su padre, y aquello no hizo más que confirmar lo que ellas sospechaban, y es que su padre había acabado con la vida de su madre. Así que empezaron a recopilar pruebas y con las mismas acudieron a la policía para explicarles las sospechas que tenían. Pero la policía no les hizo ni caso. Así que alguien le recomendó que lo mejor que podían hacer era ir a los medios e intentar moverlo un poco, a ver si así, haciendo ruido, alguien decidía reabrir el caso, pero no hubo forma. El informe forense era muy tajante respecto a la muerte natural de Michelle y entonces ningún policía quería hacerse cargo de la investigación. Sin embargo, Alexis y Rachel cada vez estaban más mosqueadas, especialmente Alexis, que fue muy, muy combativa en este sentido, cada vez estaba más mosqueada con su padre y pensó poco a poco ir sacando pruebas, todas las pruebas de las que disponía y, y de esta manera intentar que alguien les hiciera caso y investigara la muerte de su madre. A Alexis y a Rachel les indignaba especialmente que Gypsy estuviera allí, porque sospechaban, sin ninguna prueba por otra parte, pero ellas creían que Gypsy había estado involucrada en la muerte de su madre. E incluso le dijeron a su padre que ellas se ofrecían a quedarse en casa con los niños para que Gypsy no estuviera allí. Pero nuevamente el padre no les hizo ni caso. Tanto fue así que después de 3 meses de estar Gypsy viviendo en la casa, fueron ambos, Gypsy y Martin, a Wisconsin a conocer a los padres de Gypsy, y fue allí donde Martin le pidió matrimonio a Gypsy ante el estupor de los padres que no daban crédito a lo que estaban oyendo. Es sorprendente, pero es que los padres de Gypsy y su propia hermana no tenían muy buen concepto de ella. Incluso llegaron a decir a todo el que quisiera escucharle, y en los medios hay un buen montón de declaraciones, que Gypsy era una persona mala, de solemnidad, que era capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya y que era manipuladora hasta el extremo. La madre contó que incluso tuvo una pelea con ella, que le rompió un brazo, la mordió. Bueno, contaron unas cosas horrorosas de su propia hija y la hermana de su propia hermana. Gypsy ante todo esto dijo que es que ellos eran unos amargados de la vida y que no tenían razón y que aquello prácticamente se lo estaban inventando. Sin embargo, los hijos de Michelle que vivían en la casa dicen que Gypsy era una cara dura, que jamás en la vida les cuidó, que ni cocinó, ni limpió, ni se preocupó de ellos, ni de los deberes, ni de ir a recogerles al colegio, ni de absolutamente nada. Que entró en casa como si fuera la dueña y señora y allí se quedó hasta, hasta que ahora os voy a contar hasta lo que pasó. Porque tras 2 años en esta situación y sin haberse casado todavía, por fin Alexis y Rachel encontraron a alguien que las escuchara y fueron unos investigadores del gobernador del estado que vieron cosas raras en lo que estaba haciendo Martin y en cómo se produjeron las circunstancias de la muerte de Michelle y decidieron investigar el caso. Y lo que se encontraron fue alucinante. Estos investigadores del gobernador, que para mí que empezaron a investigar porque eran de la cuerda contraria al gobernador que le había dado el alto cargo este estupendo para la dirección de un centro médico a Martín. Entonces yo creo que era la manera de intentar sacarle trapos sucios al antiguo gobernador. Cosa que bueno, a ver, no es que esté bien, pero a esta familia le sirvió por lo menos para que se investigara la muerte de su madre. Bueno, el caso es que, como digo, estos investigadores del gobernador, que pertenecían a la fiscalía, empezaron a encontrar cosas rarísimas en la biografía de Martin. Una de ellas, flipad,
es que entró en la universidad sin haber obtenido el título anterior. En Estados Unidos el sistema universitario no es como en España. Antes de entrar, digamos, en una especialidad de una carrera, hay que pasar antes por una previa universitaria. Y este título previo, digamos, es el que no había conseguido Martin antes de entrar en la escuela de medicina. Y tampoco, claro, evidentemente lo había conseguido para entrar en la escuela de derecho. Con lo cual ambos títulos no servían absolutamente para nada. Es verdad que todos los que conocían a Martin decían que era una persona inteligentísima y muy capaz y que de hecho se sacó el título en la escuela de medicina, pero falsificando las notas previas, con lo cual el título no le servía absolutamente para nada. Pero además encontraron que Martin había falsificado un reporte médico cuando estaba en el ejército. Se enroló en el ejército a los 17 años y 2 años después de entrar en el ejército, por lo visto, alegó que tenía esquizofrenia para que le licenciaran. Para que le licenciaran y le dieran una pensión vitalicia, bueno, no sé si vitalicia, creo que sí, por valor de unos 3.000 euros al mes. Dinero que utilizó para las cosas más particulares. O sea, no lo utilizó para sus estudios ni nada por el estilo, no. Por lo visto dicen que hubo una época en que se gastó 3.000 euros en cerezas y chocolate, que yo no entiendo cómo nadie se puede gastar 3.000 euros en eso, pero bueno, aparte compró joyas, ropa, viajes, es decir, todo para aparentar, claro, eh, el dinero del ejército. Pero es que además, y esto es una cosa bastante fuerte, junto a Gypsy, aunque Gypsy lo niega, él dice que esto fue idea de Martin, falsificaron el número de la seguridad social de Gypsy para evitar una deuda de en torno a los 60.000 dólares que tenía Gypsy en su tarjeta de crédito. Lo que hicieron fue mandar a una de las niñas adoptadas que tenían a Ucrania, la mayor de ellas, que se llamaba Giselle, la mandaron de vuelta a Ucrania en teoría para visitar a sus familiares, pero de allí no había manera de sacarla. El caso es que utilizaron el número de la seguridad social de Giselle para duplicarlo, sacar una nueva identidad para Gypsy con este número, decir que tenía 20 años, con lo cual Gypsy con esta nueva identidad ya no había manera de que le pudieran reclamar los 60.000 dólares que debía en su tarjeta de crédito. Gypsy dice que todo esto fue idea de Martin, que ella no tuvo nada que ver. Yo no sé cómo se puede no tener nada que ver en esto, pero ella lo dice. Y además a Gypsy le descubrieron 2 identidades falsas con una ID del ejército y otra identidad falsa del estado de Utah. Vamos, que la tía tenía más identidades que Mata Hari. Paralelamente a todo esto, Martin, que no sabía que le estaban investigando, estaba diciéndole a sus hijas mayores, a Rachel y a Alexis, que planeaba dar a las niñas ucranianas, a las 3 que tenía todavía en casa, dárselas a una familia de California que realmente las quisiera porque él pasaba ampliamente de ellas. Cuando Alexis se escandalizó y le dijo que de ninguna de las maneras, Martin les dijo que bueno, que entonces lo que iba a hacer es devolverlas a Ucrania. No sé si esto se puede hacer, pero vamos, si se puede hacer, me parece verdaderamente increíble. Que se adopten unas niñas y al cabo de unos años las devuelvas como si fueran un paquete de sugus. No sé, es que no entiendo. El caso es que los investigadores del gobernador, con todas estas pruebas que habían conseguido, detuvieron a Gypsy y a Martin porque todo este tema de las identidades falsas y la duplicidad del número de la seguridad social es un delito federal. Y entonces les detuvieron. Además, la hermana de Michelle, Linda, se enteró de lo que estaban haciendo con Giselle, que la tenían en Ucrania viviendo en unas condiciones lamentables, y mandó a su propia hija a Ucrania a que trajera de vuelta a Giselle, que hiciera lo que hiciera falta para que la niña regresara. Y la niña regresó. Pero claro, se encontró con el problema de que tenía su identidad duplicada y que su número de la seguridad social lo tenía otra persona. Y esto supuso, imaginaros, una niña adoptada a la que su padre repudia, que además no tiene número de la seguridad social. La pobre se encontró con un problemón increíble, que al final lograron resolver, pero madre mía, pobre, qué pena. Así que con todo esto, en el año 2009, Martin fue condenado a 4 años de prisión federal por los cargos de robo de identidad. En 2011
Gypsy fue también sentenciada a 3 años de libertad condicional por haber sido cómplice de Martin en el robo de identidad. Aunque le dieron 180 días como de permiso carcelario, bueno, una cosa que no he logrado entender del todo. Pero bueno, el caso es que Martin cumplió condena hasta julio del año 2012, salió antes de lo que le correspondía, pero el 24 de agosto del año 2012, la Oficina de Abogados del Condado de Utah inculpó a Martin por el asesinato de Michelle. Martin solo estuvo en libertad 7 semanas antes de volver a ser conducido hasta la prisión a la espera de juicio. El juicio empezó en octubre del año siguiente. El juicio, que duró 3 semanas, fue, como suele ser en estos casos tan mediáticos, un circo. Aparte de ser retransmitido a todo el país por un montón de cadenas de televisión, hubo una especie de Ana Rosa Quintana que todos los días, durante 22 días que duró el juicio, todos los días, tuvo a alguien relacionado con el caso en su programa, que es que se dice pronto, ¿eh? Un programa de máxima audiencia en Estados Unidos. Como suele ocurrir en estos casos, a Martín empezaron a lloverle los trapos sucios de todas partes. Se le descubrieron amantes desde hacía un montón de años. Una de ellas había sido directora de un centro médico en el que había trabajado Martín, y entre otras cosas, esta mujer dijo que Martín le había explicado cómo matar a alguien sin dejar rastro, poniendo potasio en una inyección. Explicó que Martin le había confesado que había acabado con la vida de su hermano por una sobredosis. Explicó que también había intentado acabar con la vida de su propio padre. O sea, una serie de cosas increíbles. Y también aparecieron por allí los presos que habían compartido cárcel con él, a los que Martín les dijo cosas tan agradables sobre su mujer como: me alegro mucho de que esta perra esté muerta, y cosas así de bonitas. Todo esto con las hijas delante. Las hijas acudieron todos los días a las vistas del juicio, aparte de testificar como testigos. Digo que aparecieron en el juicio con un retrato de su madre que hacían bien visible, sobre todo cuando Martín estaba declarando y cuando las miraba. Declaró incluso la novia de su hijo, que luego más adelante os contaré lo que pasó con el hijo, la novia de su hijo, que declaró que Martín le había dicho que tirara los medicamentos que había estado tomando Michelle durante su recuperación de la cirugía, que los tirara por el váter. Esto fue porque Alexis sabía que Alexis le iba a preguntar por la medicación, y de hecho Alexis, cuando llegó a casa, lo primero que le dijo a su padre es: ¿dónde está la medicación que quiero ver que ha tomado mamá? Y su padre le dijo que mirara en el garaje. Y unos días después, porque Alexis no encontraba la medicación por ningún sitio, le dijo que la había tirado por el váter porque es que no soportaba ver aquellas pastillas. Claro, Alexis no pudo comprobar si le había dado mucha, poca, le había dado todo o qué parte le había dado, puesto que el resto había desaparecido. Por allí también aparecieron los vecinos, especialmente declaró la vecina que había ido a ayudar a Martín a sacar a Michelle del agua, y dijo que cuando llegó a la casa le pareció muy extraño encontrar a Michelle en la bañera vestida, que por lo visto llevaba una camisa larga, sin nada más, pero una camisa larga, que nadie que se vaya a dar un baño se baña vestida. Además, estaba en una postura completamente diferente a la que Martín decía que estaba. Esta mujer dice que Michelle estaba tumbada boca arriba dentro de la bañera, y sin embargo Martín decía que estaba con medio cuerpo, o sea, la parte superior del cuerpo dentro de la bañera, pero los pies tocando el suelo. O sea, era todo completamente incongruente. Así que, bueno, también aparecieron los que hicieron la autopsia, los forenses que hicieron la autopsia, que declararon que había sido muerte natural, pero después de hacer una segunda autopsia, de exhumar el cadáver y hacer una segunda autopsia, después de pasados años, claro, sí que le encontraron un montón de analgésicos que no eran normales en el cuerpo, y dijeron que la muerte podía no haber sido muerte natural, pero que no decían que hubiera sido una muerte provocada. Así que, bueno, con todos estos datos, el jurado se retiró a deliberar, y bien es verdad que tardaron 11 horas en llegar a una conclusión,
y la conclusión fue de culpabilidad, afortunadamente, claro. Dicen que cuanto más tiempo está deliberando un jurado, más difícil es declarar culpable al reo, porque claro, tienen que estar de acuerdo en condenarle por las mismas cosas, y esto cuanto más tiempo pasa más difícil es, y eso es porque hay alguien que tiene dudas y estas dudas se van sembrando en los demás, y como todo tiene que ir más allá de la duda razonable, pues cuanto más tiempo pasan deliberando más difícil es llegar a un veredicto. Pero en este caso, a pesar de que pasaron 11 horas, llegaron al veredicto de culpabilidad por unanimidad. Así que a finales del año 2013, Martin McNeil fue condenado a entre 15 años y cadena perpetua por el asesinato de su mujer, Michelle McNeil. Después de una apelación y de varias idas y venidas, por fin el 19 de septiembre del año 2014 la sentencia fue firme y además le condenaron también por obstrucción a la justicia. No solo por asesinato, sino que encima bonito por apelar y todas estas historias, obstrucción a la justicia. Con lo cual se suponía que Martin McNeil no iba a salir nunca de prisión. Pero, el 9 de abril del año 2017, Martin fue encontrado muerto en su celda. Solo faltaban unos días para cumplir el 10º aniversario de la muerte de Michelle. En el momento que encontraron a Martin McNeil no encontraron nada extraño en su muerte, pero se ha abierto una investigación para esclarecer oficialmente las circunstancias en las que ocurrió porque no están del todo claras. Martin durante mucho tiempo había jugado con la historia primero de que tenía cáncer, luego de que tenía una enfermedad degenerativa, luego de que se había roto un dedo. Todo esto lo decía en prisión, yo no sé si para dar pena o para explicar el por qué no había podido sacar a su mujer de la bañera y para explicar un poco su comportamiento errático. El caso es que ningún informe médico corroboró estos padecimientos, así que suponen que sería todo inventado. A Gypsy, por su parte, no le pasó absolutamente nada, aunque están todos convencidos de que participó activamente, por lo menos en la planificación del asesinato. A Gypsy no la pudieron condenar, no encontraron pruebas para condenarla, ni siquiera para juzgarla por su complicidad en esto. De hecho, sigue libre. Y además da entrevistas en los medios bastante a menudo. De hecho, ha contratado un publicista para hacer un libro sobre el caso. Y la familia está como loca porque le impliquen, porque en Estados Unidos hay una ley que impide que los que están procesados por algún delito se lucren vendiendo los derechos de este delito para libros, programas de televisión, películas o lo que sea. Pero de momento no se le han encontrado pruebas para implicarla. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. A partir de ahora ya, como hago normalmente, os voy a explicar un poco dónde está cada uno de nuestros protagonistas, excepto Gypsy, que ya os lo he contado, y Martin, que no os puedo añadir nada más. Pero bueno, os voy a contar un poco dónde están las hijas y lo que pasó con el hijo de los McNeil. Como os he dicho al principio, los McNeil tuvieron 4 hijos naturales, 3 chicas y un chico. El único chico de la familia se llamaba Damian Alejandro McNeil y murió el 16 de enero del año 2010 en un autodesvivimiento. Pero este joven que estaba estudiando Derecho en Nueva York en el momento de su fallecimiento había recibido unos informes un poco extraños en la fiscalía porque los abogados del condado de Utah habían enviado una carta a la Fiscalía de Nueva York y también a su escuela de Derecho en la que decían que Damian hablaba muy alegremente de impulsos homicidas y que además estuvo presente en la vivienda cuando su madre falleció, con lo cual se sembraban dudas bastante razonables de que hubiera participado en la muerte de su madre. Pero ya, esto no ha ido más. De esto no se ha vuelto a escribir, ni a hablar, ni se sabe absolutamente nada. Digamos que sus hermanas no quisieron saber nada más sobre este tema, pensaron siempre que el culpable había sido el padre y que su hermano no había tenido nada que ver, y la fiscalía, por lo visto, tampoco le dio mayor importancia. Pero bueno, ahí está la cosa.
Alexis, por su parte, terminó la carrera, ahora está casada y tiene 2 niñas. 2 de las niñas que fueron adoptadas en Ucrania, Sabrina y él, son pareja y fueron madres en el año 2018 de un niño al que llamaron Avery Mitchell, en honor a la abuela. Y un detalle curioso, y es que la niña que encontró a Michelle, que en un principio todo el mundo creía que era una niña ucraniana adoptada, resulta que en realidad era hija de Vanessa, una de las hijas naturales del matrimonio. Es decir, que no era hija de los McNeil, sino nieta. Y bueno, hasta aquí el caso, un caso que me parece increíble y como siempre en Estados Unidos un caso en el que las mentiras y los fraudes, especialmente de identidad, a mí me resultan de lo más extravagante. Es que yo creo que en Europa estas cosas no pasan. No pasan porque los registros civiles, digamos que están conectados. Allí, como cada estado es un mundo, cada uno puede hacer y deshacer lo que quiera. Y los carnetes de identidad son una cosa que ni está ni se les espera. Pues yo creo que cada uno hace un poco lo que le da la gana. Y crearse una identidad falsa es facilísimo. Y claro, así pasa lo que pasa. Que allí un médico resulta que no tiene el título de médico y uno tiene 3 números de la seguridad social y puede dejar deudas donde quiera porque total no las va a pagar. En fin, bueno, que espero que os haya gustado el caso. Si es así, por favor, dadme un like. Si os gusta mi canal, suscribiros, comentad, dadle a la campanita y todas estas cosas que, como os digo siempre, a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Recordad que subo vídeo todos los viernes. Muchas gracias por verme.